Esta es mi Biblia, la santa palabra de Dios, la semilla incorruptible. Y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será la misma, sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, poderosa, gloriosa, majestuosa palabra de Dios. ¿Qué le decimos a la persona que está a nuestro lado? Mente alerta ahí, corazón receptivo. Gloria a Dios. Hoy entramos, como dije, a nuestra lección número 13. Estamos en una serie llamada La Fe y estamos en una parte que se llama Los 5 enemigos de la fe. Y hemos ya nosotros avanzado 3 enemigos. Hemos estado hablando acerca de lo que es la falta de conocimiento y hemos dicho que la falta de conocimiento trae destrucción a nuestras vidas. Y no solamente la falta de conocimiento de la palabra de Dios trae destrucción a nuestra vida espiritual, sino también habíamos dicho la falta de conocimiento en todas las áreas de nuestras vidas. Por eso habíamos estado hablando que es importante que cada matrimonio, que cada padre, cada madre, que cada esposo, que cada esposa debe prepararse en el área que está desempeñando para que pueda hacerlo con efectividad. Muchos pensamos que no, eso es algo natural que va a manifestarse y creemos que esa es la forma como debemos ser en nuestro matrimonio, de cómo debemos ser como padres, como hijos, como pareja, pero no nos preparamos para otras cosas, pero no nos preparamos para lo que realmente estamos viviendo diariamente, sea como pareja, sea como padre, sea como hijo. Y es importante la preparación personal, es importante la preparación en todas las áreas de nuestra vida desde la perspectiva divina. Por eso dijimos que la falta de conocimiento trae esclavitud, trae cautiverio, trae tinieblas a la vida y trae destrucción a la vida. Y hemos dicho que la palabra dice que la falta de conocimiento, dice, su pueblo fue destruido. No dice que no tuvo muy poco. Dile a la persona que está a tu lado, dile, tuvo muy poco conocimiento. Y habíamos dicho que por causa de la falta de conocimiento, viene el segundo enemigo llamado la duda. Cuando muchos creyentes no tienen mucho conocimiento de la palabra, entonces se crea una duda en la persona, en el creyente. Y la duda viene por causa de la falta de la palabra de Dios, falta de conocimiento. Dudamos de que sea cierto porque no tenemos la profundidad de la palabra de Dios. Solamente hemos leído la palabra superficialmente y hemos entrado solo a la orilla de la palabra de Dios, pero no nos hemos profundizado mar adentro para poder zambullirnos, para poder nadar en esa bendita y maravillosa palabra, en ese conocimiento abundante de nuestro Padre Celestial. Y hemos dicho que el tercer enemigo de la fe es el temor. Y habíamos dicho que el temor es un sentimiento anticipado de pérdida, donde el creyente, o ya sea la persona sin Cristo, cuando oye algo, cuando viene la información negativa, su corazón comienza a palpitar y la persona lo medita tanto y deja que esa información negativa entre en su corazón, y por ende cuando el temor entra en el corazón de la persona, o sea del creyente, la fe se va. La fe no puede habitar donde hay temor, porque el temor es un espíritu negativo que no proviene de Dios, sino proviene directamente de las profundidades del infierno. La fe viene de Dios y dijimos que tanto la fe, tanto el temor viene a través de escuchar una información. Romanos 10:17 dice lo siguiente: la fe viene por el oír y el oír continuamente la palabra de Dios. La fe viene cuando uno oye el mensaje correcto. La fe viene cuando uno oye la palabra correcta. La fe viene cuando uno oye la voz de Dios, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero así como la fe viene a través de la información, a través del conocimiento, así también el temor viene a través de una información, pero no una información real, una información negativa, una información que dice te vas a morir, una información que te dice solo te quedan 3 meses para vivir, una información que te dice estás enfermo y esa enfermedad nadie se ha sanado, y una información que dice no va a haber solución en tu matrimonio, esto ya está destruido, no puede haber solución porque él es así y es así, nunca cambia, no cambiará. El temor viene
También a través de recibir una información negativa y directamente de las profundidades del infierno y no de parte de Dios. Ambas vienen a través de escuchar cierta información. Y habíamos dicho que para echar fuera el temor tenemos que informarnos de la palabra de Dios, tenemos que indagar en la palabra de Dios, descubrir la voluntad de Dios, porque solo la fe puede echar fuera el temor. Hoy quiero hablarte acerca de un cuarto enemigo de la fe. Son 5 enemigos, pero este cuarto enemigo es la incredulidad. Y aunque muchos me digan, pastor, pero eso es para los incrédulos, nosotros somos creyentes, ¿no? Pero la verdad es de que aún creyentes son incrédulos. Y de eso vamos a estar viendo. Quiero invitarte a Romanos, por favor, capítulo 4, versículo 20. Romanos 4, 20. Dice la palabra de Dios, el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 20. Y aquí esta experiencia, aunque hemos mencionado ya muchas veces sobre la historia de Abraham, en Romanos 4:20 se nos habla de algo muy interesante que debemos nosotros analizarlo, dice, ¿no? Después de que Dios le dio la promesa a Abraham dice, vamos a leer del versículo 18 para luego centrarnos en el versículo 20, dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Y mire lo que dice el versículo 20, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. El enemigo de la fe es la duda. Tú recibes la promesa de Dios, tú oyes la palabra de Dios, tú escuchas la voluntad de Dios, pero tú decides, después de haber oído la voluntad, después de haber oído la palabra, después de haber oído la promesa para tu vida, después de haber oído la promesa para tu matrimonio, después de haber oído la promesa para tu negocio, después de haber oído la promesa para tu trabajo, después de haber oído la promesa para tus hijos, tú decides creerle o no creerle. Tú decides actuar en fe o actuar en incredulidad, como dice aquí las palabras. Dice, leámoslo nuevamente, dice, él creyó, versículo 18, en esperanza contra esperanza, porque Dios le prometió a él. En el versículo 17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, al cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y dice el versículo 20, dice que tampoco dudó, porque él creyó la promesa, creyó la voluntad de Dios para su vida. Dice, tampoco dudó, ¿y cómo dice? Por incredulidad de qué? De la promesa de Dios. Pastor, ¿el creyente puede ser incrédulo? ¿Qué dicen ustedes? Sí, puede ser incrédulo en muchas áreas o en ciertas áreas de su vida. Y hablo de incrédulo por la incredulidad de no creer la voluntad de Dios para su vida. La incredulidad es una decisión que uno toma. Abraham nos muestra que él no dudó por incredulidad de la promesa. Se le dio la promesa a Abraham, pero él creyó en la promesa. Pero muchos recibimos las promesas. Recibimos su voluntad, la conocemos, pero no hacemos nada. Y la Biblia nos habla de 2 tipos de incredulidad. Hay 2 tipos de incredulidad que quiero compartir contigo. La número 1 es la falta de conocimiento y la número 2 es la incredulidad por desobediencia. La número 1 es la incredulidad por falta de conocimiento. Cuando viene la duda por la falta de conocimiento en cierta área de tu vida, en cierta área de tu persona, de tu familia, y no conoces la voluntad de Dios porque te faltó conocimiento, y como dijimos, la falta de conocimiento
trae cautiverio, trae esclavitud, trae tinieblas, trae oscuridad y por ende trae también la muerte, la destrucción del hogar, de la familia, de tu pareja, de tus hijos, o etcétera, etcétera, etcétera. Y como por falta de conocimiento vienen esas cosas, la duda viene y al venir la duda, tú dices, ¿será verdad? ¿O qué tal si me equivoqué? Señor, ¿será verdad que este era el hombre que tú habías preparado para mí? ¿O me he equivocado? ¿O habrá sido de repente, ¿no?, Teololito, ¿no? Y quizás él haya sido la voluntad de Dios y yo le dije que no a Teololito. Y ahora, Señor, y viene la duda, y viene la incredulidad por falta de conocimiento. Y eso se puede solucionar, por supuesto. De la persona que se puede solucionar, dile. Somos incrédulos a la voluntad de Dios y a veces llega Dios y nos da un sueño, nos da una visión o nos habla a través de una palabra en nuestro espíritu que dice, vas a ser pastor, vas a ser profeta, vas a ser evangelista y comienzas a tener muchas visiones, muchos sueños de que Dios te está llevando ante multitud de personas y luego dices tú, ¿será verdad que Dios querrá hacer esto conmigo? Yo no tengo nada que dar, yo ni siquiera estudié la secundaria, no tengo ni primaria, no he estudiado, no hablo muy bien y leo con las justas y no creo que Dios quiera hacer esto conmigo. No, eso es imposible, no. Y la falta de conocimiento, la falta de información, hace que nosotros seamos incrédulos. El primer incredulidad es por falta de conocimiento. ¿Y cómo lo solucionamos? Bien, esta clase de incredulidad se soluciona o desaparece cuando se enseña la palabra de Dios. Yo les compartí hace muchos años, o en este curso, cuando yo conocí al Señor y mis primeros años de la vida cristiana, yo siempre creía que cuanto más pobre eras, mejor agradabas a Dios. Y creía que la pobreza era parte de la voluntad de Dios, ¿no? Y que uno cuanto más pobre agradaba más a Dios. Pero no conocía de que la voluntad de Dios era que yo sea próspero en todas las áreas de mi vida. Y entonces siempre rechazaba tener en abundancia y siempre rechazaba la idea de la abundancia porque creía de que realmente Dios quería verme así. Pero gracias a Dios, Él a través de su palabra me enseñó de que no era así, de que la única manera de poder yo bendecir a los demás era teniendo más de lo que yo necesitaba para mí. Y por ende Dios me empezó a hablar de que la prosperidad, no solo económica, en todas las áreas de nuestras vidas, era su voluntad. Pero era incrédulo, yo no creía de que Dios quería que yo fuera próspero. Yo no creía de que Dios quería verme a mí, una persona que continuamente estaba siempre a la cabeza. Yo no creía eso. Y no creía, no porque era desobediente a la voluntad de Dios, sino por falta de conocimiento. Pero esta incredulidad por falta de conocimiento se puede solucionar enseñando la palabra de Dios. Si tú ves a una persona, ya sea un amigo o familiar, que no cree en ciertas cosas que quizás le estés compartiendo, simplemente dale más información de la palabra de Dios. Y llegará el momento en que esa persona podrá tener el conocimiento completo, la amplitud de lo que es el tema, y podrá así tomar su decisión, porque la incredulidad por falta de conocimiento se puede solucionar solo a través de enseñar la palabra de Dios. Vamos a un ejemplo, por favor, y quiero invitarte que vayas a 1 Timoteo capítulo 1. Y vamos a ver, la misma palabra de Dios nos va a narrar un ejemplo. 1 Timoteo capítulo 1, el apóstol Pablo, escribiendo hacia su discípulo Timoteo, le dice lo siguiente. Dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13. Dice así. 1:13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo que hice por ignorancia, ¿no? ¿Quién es una persona ignorante? Aquella que no tiene conocimiento de algo. Dice, porque lo hice por ignorancia, lo hice, ¿qué hice? En incredulidad. Pablo, que era
amador de la ley, conocedor de la ley, instruido bajo el mejor maestro de esa época, Gamaliel, conocía la ley, conocía la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, y él creía que estaba agradando a Dios, pero no conocía la verdad. Y tomó actitudes contra el pueblo de Dios, y tomó actitudes de arrestarlos, arrastrarlos, meterlos presos, y permitió la muerte de Esteban. Y él dice que todas esas cosas que él había hecho, lo había hecho por ignorancia, por falta de conocimiento. Lo había hecho en incredulidad porque no sabía. Este es el primer, ¿no? La primer tipo de incredulidad, ¿no? Y esta, ¿no? Es aquella que se puede solucionar enseñando. Pero la segunda clase de desobediencia, la segunda clase de incredulidad, perdón, que es por desobediencia, la persona, ¿no? La persona realmente, ella sabe lo que debe hacer, pero no lo quiere hacer. Dígale a la persona que es solo un oidor nada más. Y no quiere ser hacedor. O sea, la incredulidad por desobediencia es aquella persona que oyendo la palabra de Dios, que conociendo la voluntad de Dios, decide por sí mismo no hacerla, no creerla. Uno mismo decide. Tenemos un gran ejemplo, el ejemplo de Tomás. Tomás escuchó de 10 personas y de otras personas más que Jesús había resucitado. Y Tomás conocía a cada uno de ellos, que eran gente íntegra, gente de verdad, que no podían mentirle. Le dijeron, Tomás, vimos al maestro. Y él dijo, si yo no veo, si yo no toco, si yo no meto mi mano, no creeré. A pesar de recibir la información, a pesar de recibir lo que se le había dicho, él decidió no creer. Y Jesús le dijo, bienaventurados, ¿no? Los que creyeron sin haber visto. Y le llamó la atención, ¿no? Ahora, quiero que vayamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 2. La Escritura nos narra, y para eso fue escrita, para nuestra enseñanza, para nuestra corrección, ¿no? Del pueblo de Israel. Hemos dicho que la incredulidad por desobediencia, es que aún conociendo la voluntad de Dios, decide no obedecer a la palabra de Dios. Y una persona que escuchando la verdad no se deja persuadir por la verdad, sino se deja persuadir por su propia decisión, entonces se llama desobediencia. Leemos lo que dice Hebreos 4:2, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Una vez más, por favor, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero, dice, a ellos no les aprovechó el oír la palabra de Dios, por no ir acompañada ¿de qué? De fe en los que la oyeron. Una vez más, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero a ellos, refiriéndose a ellos, no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que las oyeron. Dios le dijo al pueblo de Israel, la tierra es suya, suban, tomen posesión, vayan, yo estaré con ustedes, yo enviaré mis avispas para esparcirlos, suban, tomen la tierra prometida. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Le creyeron? No le creyeron. Le dijeron, Moisés, vamos a hacer una expedición, vamos a espiar qué tal es la tierra, a ver si es verdad lo que dice Dios. Fueron, estuvieron por ahí 40 días, regresaron y dijeron, ciertamente
miren lo que dijeron, ciertamente es verdad que esta tierra fluye leche y miel. Era verdad. Pero, dijeron ellos, allá viven gigantes. Y nosotros somos como langostas ante ellos. Y no los vamos a poder derrotar. Y la Biblia dice que todo el pueblo se echó a llorar y a gemir y a decir, ¿por qué nos has traído aquí para matarnos? Y nadie los estaba matando todavía. Nadie le había pasado la espada a alguien. ¿Y por qué has permitido y nos has traído aquí para ser muertos a espada y nuestros hijos? Y comenzaron a quejarse. Y decidieron no subir a la tierra prometida. A pesar de haber verificado de que era verdad. Pero dos hombres conocidos por todos nosotros, Josué y Caleb, dijeron, ¡subamos! ¡Vamos! ¡Subamos! ¡Vamos a comérnoslos como un pan! ¡Subamos! ¡Que Dios está con nosotros! Y ellos decidieron apedrearlos. ¿Te imaginas a 3 millones de personas que te quieren apedrear? ¿Qué harías tú? ¿Cambias de opinión al toque, sí o no? Pero no, ellos se mantuvieron firmes y Dios los protegió a ellos. Y ellos dos fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. De eso está hablando el apóstol Pablo, que para mí fue el que escribió Hebreos, y aunque muchos dicen que no escribió Hebreos, no escribió Pablo, pero quien haya escrito dice de que el mensaje que tú escuches, o aún sea la promesa que tú recibas, o aún sea la voluntad de Dios para tu vida, debe ir acompañada de fe. Porque fe es una acción que tú tomas. Si Dios te dice, es tuyo, tómalo, es tuyo. Pastor, es que quiero verlo para poder tenerlo. Quiero tenerlo, para poder creer. Quiero tenerlo acá a la mano. Quiero tocarlo. Entonces recién creeré. Esa es la fe de Tomás. Hemos dicho que la fe es creer en las cosas dichas o hechas por Dios en el mundo espiritual como algo real en nuestro mundo natural y físico. Lo creemos que es hoy, no mañana. Dile a la persona que está a tu lado, dile, la fe es hoy, no es para mañana, dile. Algún día tendré mi carro, dicen algunos, ¿no? No, eso no es fe, eso se llama esperanza, ¿no? Ya sanaré, no es fe, se llama hablar en esperanza. Sanaré, futuro. Fe no es futuro, eso es la esperanza. La esperanza no es mala porque es un paso a la fe. Y la fe necesita de la esperanza, si no, no habría fe. Pero muchos se quedan en la esperanza y no entran a la fe, porque la fe es, y dice, hoy es real, hoy es oída tu oración, hoy, no mañana, no algún día, hoy. La fe es del presente, nunca es del mañana. Lo del mañana se llama esperanza, la fe es de hoy. Por lo tanto, quiero decir lo siguiente, la fe agrada a Dios. Pero la incredulidad no agrada a Dios. La incredulidad desagrada a Dios. Le disgusta. Porque la incredulidad provoca a Dios. Como ocurrió aquí en la historia del pueblo de Israel. Hay un buen ejemplo aquí en la palabra de Dios. La incredulidad no te va a llevar a las promesas que Dios ya ha dado. Su palabra dice en Pedro que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. Dile a la persona que está a tu lado, ya te han sido dadas. Dile. Ahora dile, todas las cosas, dile. Todas las cosas que pertenecen a la vida y todas las cosas que pertenecen a la piedad, a las cosas de Dios, ya nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Cristo Jesús. Ya nos han sido dadas. Pero pastor, no lo tengo, pastor. ¿Cómo dice que usted que ya lo tengo? No lo tengo, no sea mentiroso. Si Dios dice que ya nos ha dado, significa que ya lo tenemos.
Pero si tú no lo miras aún, significa que aún no has estirado tu brazo de la fe para recibir las cosas de Dios. Porque tienes el concepto que la fe mueve la mano de Dios. Y ese es un concepto completamente equivocado. La fe no mueve la mano de Dios, porque la mano de Dios ya fue movida 2000 años atrás. Él ya dio. Porque todas las cosas nos han sido dadas. ¿Cuándo? En Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Ya fue dada la salvación para el hombre. Ya fue dada la sanidad para el hombre. Ya fue dada el perdón de pecados para el hombre. Ya fue dada la redención para el hombre. Ya fue dada las promesas de Dios para el hombre. Ya fueron dadas. Y la fe lo único que hace es estirar la mano para recibir lo que Dios ya nos ha otorgado. Estoy repitiendo los mismos conceptos que les he venido diciendo durante estas 12 semanas atrás, porque quiero que estos conceptos queden grabados en su mente. Y no andes por ahí diciendo, si mi fe mueve la mano de Dios. No, la mano de Dios ya se movió. Cristo Jesús lo hizo por nosotros. La incredulidad va a hacer de que tú no puedas recibir las promesas de Dios. La incredulidad va a hacer de que tú no puedas entrar en el reposo de Dios. Aún incluso la incredulidad va a hacer de que tú apagues el poder de Dios que se está moviendo en tu vida. Eso hace la incredulidad. Cuando uno es incrédulo en esa área en la cual Dios nos está hablando, uno hace que el poder de Dios que se está manifestando sea cortado. Uno hace de que uno no pueda recibir lo que ya nos ha sido dado. No veas o no esperes ver para creer. No esperes ver. No esperes ver para creer. Empieza a creer para poderlo ver, que es la forma como Dios trabaja. La Biblia dice, mismo Hebreos, por favor, mismo Hebreos, vayamos al mismo capítulo 3 ahora. El versículo 12. Mirad, hermanos, el libro de Hebreos, ¿en qué parte del Testamento está? ¿En el Nuevo o en el Antiguo? Muy bien, si está en el Nuevo, entonces significa que es para la iglesia o es para el pueblo de Israel. Para la iglesia, muy bien, han aprendido bastante en el discipulado, gloria a Dios, qué bueno. Hebreos está en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento está dirigido exclusivamente para la iglesia. Por lo tanto, lo que está escrito aquí en el Nuevo Testamento es para nosotros. Y dice la Escritura, mirad, hermanos, refiriéndose a nosotros, que no haya, dice, en ninguno de vosotros, una vez más, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Cómo, pastor? ¿Que un corazón puede llegar a ser incrédulo? Sí, si tú decides no creer la voluntad de Dios, si tú decides no creer su promesa, entonces tú has tomado la decisión de ser incrédulo por desobediencia. Porque a pesar de escuchar el conocimiento, a pesar de escuchar su voluntad, tú decides no creerle. Y por eso dice en el versículo 15, dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. En otras palabras, el creyente a través de la incredulidad convierte su corazón y lo hace duro en esa área de su vida para con Dios. Te vuelves incrédulo, endureces tu corazón a lo que Dios te ha venido diciendo. Si Dios te ha dicho algo hacia dónde te va a llevar, quiero decirte que le creas. Si Dios te ha dado una promesa para tu matrimonio, sigue creyéndola. Si Dios te ha dado una promesa para tus hijos, sigue creyéndola. Mantente creyendo esa promesa. Yo recuerdo a mi madre, y siempre se lo he contado, y hace mucho tiempo dejé de hacerlo, pero recuerdo cuando yo
en mi alcoholismo y en mi drogadicción, que yo llegaba a la casa y yo venía en ese estado, mi madre me miraba y me decía, ¿qué haces aquí? Ve y termina de predicar. Yo te he visto predicando allá en el parque, ¿no? En la Alameda, me decía, porque hay un parque en la ciudad de Tingo María donde yo vivía, y dice, mi madre me decía, ve, termina de predicar allá, yo te he visto predicando, ve, ¿qué haces aquí? Vete. Me botaba mi madre, le decía a mi mamá, estás loca, ¿qué te has fumado? Algo mejor que yo, le decía a mi mamá. Y mi madre continuamente me decía, y ella me miraba a mí predicando. Ella ya me miraba, ella, a pesar de que me miraba en mi condición en la cual me encontraba, ella decía, no, yo te estoy mirando predicando. Eso era fe. Ella, aunque no veía con sus 5 sentidos de que yo había cambiado, ella ya creía que yo ya había sido cambiado. Y un día me vio predicando en la iglesia donde estaba predicando y me dijo, te lo dije, te vi predicando. Y aprendí una gran lección de lo que era la fe, porque hasta ese momento no sabía nada o muy poco de lo que era la fe. Y aquí dice la palabra de Dios, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Cuando uno oye la palabra de Dios, cuando uno oye la promesa de Dios, cuando uno oye la voluntad de Dios en esa área de tu vida, te pido y te animo a que le creas a Dios. Y si le has creído, empieza a actuar como que ya es un hecho real. Empieza a creer como que ya está hecho una realidad. Hebreos 4, continuando lo que estamos leyendo, porque todo, hay mucho que compartir, pero estoy agarrando ciertos puntos. Dice la palabra, capítulo 4, versículo 1 del mismo Hebreos. Dice así, temamos pues, dice, no sea que permaneciendo aún la promesa para entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Leámoslo nuevamente, el versículo 1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa, lo que Dios te ha prometido para que entres en reposo. Mi madre escuchó algo de parte de Dios, no sé qué escuchó de parte de Dios, pero ella entró en un reposo en la que decía, yo te veo predicando, y aunque no me miraba físicamente haciéndolo, ella estaba tranquila, te vi predicando. Ve por favor otra vez y termina de predicar. Cuando tú crees la promesa, cuando tú crees en la voluntad de Dios, que lo que Él ha hablado para tu vida, cuando tú la crees, entras en un reposo, descansas en esa palabra recibida por parte de Dios. Pero cuando tú decides no creer, entonces estás tan preocupada por tus hijos, tan preocupado por tus hijos, y tan preocupado por tu pareja, y tan preocupada por tu matrimonio, y tan preocupado por tu negocio, y tan preocupado por las cosas. No hay reposo, hay preocupación. Porque a pesar de oír la palabra de Dios, a pesar de oír y conocer la voluntad de Dios, en esa área específica de tu vida, tú decides no creerla. Por tu propia voluntad. Y eso se llama ser incrédulo por desobediencia. Porque aquí hay información, hay conocimiento, conoces su voluntad, pero tú decides no creerle. Eso se llama ser incrédulo por desobediencia. Y por eso nosotros tenemos nuestra declaración continua. Soy lo que Dios dice que soy. Si Dios dice que soy algo, eso soy yo. Tengo lo que Dios dice que tengo. Si está escrito y dice Dios que yo tengo algo, yo le creo. Y si Dios dice que yo puedo hacer algo, así como está escrito, yo le creo, lo puedo hacer. Pero es que algunos dicen, es que no lo siento, pastor. Dice, no. Es que no lo siento, pastor. Dice, no. Es que ese es el problema. Tú quieres sentir. Empieza a creer para que luego puedas sentir. Hay quienes quieren sentir primero para luego hacer. Es que yo quiero sentir para hacerlo sin hipocresía, dicen, ¿no? Pero momento. La Biblia dice que Dios llama las cosas que no son como
si ya lo fuesen, a pesar de que no lo es, ya lo llama como que si fuese. Por lo tanto, no espere sentir primero algo para hacerlo. Es que no siento perdonarle, pastor. ¿Por qué le tendría que perdonar? Dice, ¿no? Cuando yo lo sienta, entonces lo perdono. Estás alterando los principios. Perdónalo y entonces podrás sentir que lo has perdonado. Es que, Señor, yo te pido más amor para amar a la gente. No, estás orando equivocadamente. Ya Dios ha depositado su amor en tu corazón. Es que no lo siento, dice, ¿no? Es que no se trata de sentir, se trata de creer lo que Él ya ha establecido en su palabra. Romanos 5:5 dice que Él ya ha derramado su amor en nuestros corazones. Ha derramado su amor. No dice que ha derramado una gota de su amor. Dice que Él ha derramado su amor en nuestros corazones. Por lo tanto, podemos amar a nuestros hermanos. Podemos amar a las personas difíciles, si es que lo quieren expresar algunas personas de esa manera. Pero podemos. Hemos sido capacitados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dile a la persona, por eso yo te amo en el Señor. Dile. Podemos amarnos los unos a los otros. Dice su palabra nuevamente. Temamos pues, no sea que permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, dice, alguno de nosotros o alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque habiendo oído el mensaje, no escucharon con fe o no aplicaron la fe para que aquello que Dios les prometió pueda hacerse realidad. Por ende, la persona o el creyente entra en desesperación, entra en un momento de crisis emocional y comete graves errores porque simplemente decidió no creer en Dios, no creer en su palabra, no creer en su promesa. Y hay algo que quiero compartir con ustedes, y es que la incredulidad hará que tú no valores muchas veces a los hombres de Dios que Él ponga en tu camino. La incredulidad. Vamos a una historia muy conocida, Marcos capítulo 6, por favor. Jesús, habiendo empezado su ministerio y después de haber vivido muchos años en este pueblo, Jesús decide regresar nuevamente a Nazaret, y una vez que Él regresa, empieza a hacer la obra que Él estaba haciendo en otros lugares, y la historia, miren lo que dice. Leámoslo, por favor, Marcos capítulo 6. La incredulidad hará que tú no valores el don que Dios ha puesto en los hombres de Dios o en las personas. Dice Marcos 6, dice, salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, dice, oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María? ¿No? Una vez más dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo? Jesús tenía a su hermano llamado Jacobo, de José y Judas y de Simón. O sea, aquí Jesús está diciendo, que está escrito que Jesús tenía hermanos. O sea, María no solo tuvo a Jesús, tuvo varios hijos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros? ¿Quiénes? Sus hermanas. Y se escandalizaban, dice, de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y dice el versículo 5, ¿qué dijo? Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado, ¿de qué? De la incredulidad de ellos.
¡Wow! Jesús vino y les comienza a predicar, y la Biblia dice que Él no pudo hacer milagros, porque la incredulidad, como dije en un momento determinado, la incredulidad lo que hará es que tú no entres al reposo que Dios tiene para tu vida, de que tú no puedas recibir sus promesas manifestándose y haciéndose realidad, y la misma incredulidad hará de que tú apagues el poder de Dios que se estaba manifestando en tu vida, o en tu familia, o en tu hogar. Tu incredulidad. Como en el caso de Jesús. Él vino, predicó, enseñó la palabra y dice que no pudo hacer milagros. No dice que no quiso, dice que no pudo. ¿Por qué no pudo? Por la incredulidad que había en ese lugar. Algunos le creyeron, pero muchos decidieron no creerle. Y eso hizo de que ellos no pudieran recibir de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, la incredulidad hará que no recibas de Dios. Dile. Pero ¿cuántos saben que somos gente de fe? Amén. ¿Cuántos saben que somos gente que le cree a Dios? Amén. Que a pesar de las circunstancias nosotros nos mantenemos creyéndole a Dios de lo que Él nos ha prometido, porque somos gente de fe. Como Jesús era un hombre de fe, así también somos nosotros aquí en la tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dile a la persona que está a tu lado, tú tienes una medida de fe en tu corazón, dile. Ahora dile así con tu dedito, dile así, dile. Pero no es como una semilla de mostaza, dile. Muchos creen y quieren tener la fe como una semilla de mostaza, así chiquitita. Dice, no, tu fe es grande, amado hermano. Tu fe es preciosa, grande y valiosa. Y esa fe de Dios ha sido depositada en tu corazón para recibir las cosas que Dios ya te ha dado. Tú no tienes una fe chiquita, ni pretendas tenerla, porque Dios te ha dado una medida de fe a cada uno de nosotros. Y esta medida de fe no es chiquita. La Biblia dice que Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Por lo tanto, mi fe es como la de Jesús. No es pequeña, no es chiquita. Yo lo hago pequeña, yo lo hago chiquita, por las decisiones que yo pueda tomar. Si oigo la voluntad de Dios y la rechazo, la fe que yo tengo, que ha sido depositada en mí para yo actuar y ejercerla, lo hago pequeñita. Cada quien toma una decisión frente a la voluntad de Dios. Hay dos cosas, y quiero terminar con esto. Hay dos cosas que asombran a Jesús. Y esas dos cosas que asombran a Jesús son la fe y la incredulidad. Dos cosas asombran a Jesús: la fe de las personas y la incredulidad de las personas. Y aquí en este versículo 6 de Marcos capítulo 6 dice lo siguiente: y estaba, ¿qué dice? Asombrado. ¿De qué estaba asombrado? De la incredulidad de estas personas. Porque por su incredulidad ellos no pudieron ver manifestada la gloria de Dios en ese lugar. No pudieron verlo. Y no es porque Dios no quiso, Dios siempre quiere. Dile a la persona que está a tu lado, Dios siempre quiere. Dile. No, hay mucha gente que dice, sí, Dios quiere. No, Dios siempre quiere. Dios siempre ha querido darte lo mejor. Dios siempre ha querido darte lo mejor. Si Dios quiere. Dice, ¿no? La pregunta es, ¿tú lo quieres? Porque si tú lo quieres, Dios te lo ha dado. Y si no lo quieres, no lo vas a poder recibir por más que Dios te lo haya dado. Es como que Dios te extendió su mano y dijo, toma. Y tú dices, no quiero. ¿Y Dios cómo se quedó? Con su mano extendida, con lo que ya ha dado para tu vida. ¿Y cuántos saben que eso es una falta de respeto? Cuando alguien te da algo y tú no lo recibes.
Dile a la persona, eso se llama una falta de respeto, dile. Cuando ves que una persona te está dando algo, por supuesto, nada malo, nuestra actitud correcta es recibirla y decir, ¿qué decimos? Muchas gracias. Pero cuando alguien extiende su mano dándote algo y tú le miras y dices, no lo quiero, se llama una falta de respeto. Y eso es lo que muchas veces muchos creyentes toman esa actitud ante Dios. No solo una falta de respeto, sino son incrédulos en creer lo que Dios ya ha prometido para sus vidas. Y la próxima semana voy a compartirles acerca de algunos ejemplos de cómo es que Jesús fue asombrado con personas de estas dos características que asombraron a Jesús. Quiero invitarles a que se pongan de pie, por favor.